El presidente Trump prometió arrestos masivos y la eliminación de millones de extranjeros ilegales a principios de la próxima semana, ¿no? Esas proclamaciones se han normalizado cada vez más en una época en que los absurdos se manifiestan a diario. Pero este es el tipo de retórica que a menudo precede a la atrocidad. Los arrestos masivos de millones de personas son el tipo de lenguaje que comunica la agresión, una agresión que desnuda el Estado de unos contra otros. Permite la deshumanización de grupos enteros que no sean violentos o que paguen impuestos. No tiene importancia, no importa si este grupo de personas trabajan, pagan los impuestos. Lo único que importa es que son extranjeros, entre comillas, y que deben ser eliminados. En los últimos 20 años, esto ha significado generalmente a personas negras, venidas de África la mayoría, y de países de América Latina que han migrado hacia Estados Unidos y muchos países del Medio Oriente. Los Estados Unidos, que es una nación que se ha creado sobre o con una base de eliminación, de limpieza étnica organizada y el genocidio de la población nativa, la esclavitud brutal de millones de africanos, también es y ha sido el hogar de atrocidades masivas recientemente. Durante la Segunda Guerra Mundial todos nos acordamos lo que ha sido que miles de norteamericanos de origen japonés hayan sido encarcelados, detenidos en campos se llamaba entrenamiento en el desierto por cuestión de seguridad, cuando Estados Unidos y Japón estaban en guerra. Todos esos nos acordamos, nadie habla de este tema. De hecho, durante el siglo XX, los militares de Estados Unidos y la CIA han estado en la vanguardia de las atrocidades más brutales. La realización de experimentos científicos, químicos, la radiación a millones de personas, inocentes por supuesto, que alimentó con radioactividad a niños, a bebés y a generaciones que no habían nacido, con discapacidades en el futuro. Esto no solamente estoy hablando de Hiroshima y Nagasaki, sino también de Irak, hace 15 años, donde nacen bebés con deformaciones por la cantidad de radiación que han arrojado en esa tierra. Sin hablar de las bombas de napalm, las bombas de la gente naranja, el fósforo blanco, que han utilizado tanto en Irak, en Palestina, en Siria. Volviendo al tema de los migrantes, la población migrante, la amenaza de Trump puede significar un guiño para los votantes más xenófobos. El discurso que viene haciendo Trump desde hace tiempo no hay que tomarlo de un delirante o de un loco. Hay todo un programa detrás de él. Y con ese discurso lo que hace es normalizar una situación compleja, sin duda es compleja, que amenaza supuestamente a la población residente, local, deshumaniza al migrante y viene a arrebatarle el trabajo a los habitantes del lugar, y eso, detrás de todo eso vienen las políticas. Todos fuimos testigos de cómo la cantidad de miles de personas que estaban llegando desde Honduras hacia Estados Unidos, cruzando las fronteras de México, y cuando llegaban a los Estados Unidos le arrebataban los niños de los brazos de la madre. Todos, eso lo hemos visto todos, creo que una cosa horrible, y los metían a los niños en jaulas separados de los padres, dormían los niños durante días separados de los padres, a mujeres embarazadas las encadenaban, las ponían en lugares inhóspitos. Bueno, todo esto es ahora, estos meses, o sea, no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de ahora, siglo XXI, año 2019. Y muchos de los hombres han sido torturados, hubo muertes en esa
en esa masa de gente que se ha movilizado. Este es el tipo de acciones que aplauden muchos de los votantes norteamericanos, y no solamente norteamericanos, sino también latinoamericanos en sus propios países. A veces nos olvidamos, nosotros los argentinos, que también tenemos una masa de desplazados en Europa, en Estados Unidos, y aquí aplaudimos discursos como este. Sin entrar en la cuestión política, que a mí no me atañe, en este programa no me atañe, por supuesto que tengo mis aspiraciones políticas en algunos candidatos, por supuesto, eso no lo voy a negar, y creo que todo el mundo sabe para dónde mis apetencias políticas, ¿no? Todo el mundo sabe eso, no lo voy a negar, pero no lo voy a tocar en este programa, así no provoco sensibilidades, pero sí, por ejemplo, hoy tenemos políticos como Pichetto, que hace poquito tiempo salió a decir que hay que deportar a los extranjeros, ¿sí? Estos discursos son aplaudidos por nuestra población. Lamentablemente son aplaudidos por argentinos que son hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, y que muchas veces hijos de ellos están en España, están en Francia, y que también son migrantes, y que también son objeto de políticas como estas que aplauden aquí en la Argentina. ¿Por qué? Porque según ellos, los que llegan aquí le van a sacar trabajo a los argentinos. Bueno, eso es bastante relativo, ¿no? Yo decía que estas políticas son aplaudidas aquí, pero también en otros lugares. Vamos a hablar sobre lo que atañe a este programa. Millones de sirios han sido forzados a desplazarse. Ningún sirio, antes del 2010, yo estuve en el 2010 en Siria, y yo les aseguro, ningún sirio quería salir de Siria, porque estaban viviendo bien. Estaban en una atmósfera, parece, alejada de todo lo que significó el Medio Oriente y la convulsionada Medio Oriente. Todos los que vivían en los Emiratos, que habían trabajado un montón. Es más, los países de los Emiratos han crecido gracias al trabajo de sirios y libaneses, porque ellos no trabajan. Ellos viven de rentas, los habitantes de los Emiratos, o los que nacieron ahí. Los que trabajan ahí durante 2, 3, 4 décadas han sido sirios y libaneses, palestinos también, egipcios en menor medida, pero son los que han trabajado, la mano de obra. Entonces han amasado cierta cantidad de dinero, no digo fortunas, y han vuelto a Siria, antes del 2010, por supuesto estoy hablando, y han construido fábricas, han construido sus comercios, y Siria ha crecido conforme al dinero que han llegado de los inmigrantes que habían estado afuera. Y Siria creció con las políticas internas que tenía, y creció gracias a los ciudadanos sirios, y han tenido grandes fábricas. Estoy hablando de un pueblito mío, por ejemplo, mi pueblo, que es un pueblo, es una ciudad chiquita, y que ha tenido un crecimiento en los últimos 30 años impresionante. Se dice que es la segunda ciudad industrial de Siria, es un pueblo que está ahí en la montaña cerca de Damasco. La primera, por supuesto, es Alepo, pero por la cantidad de industria. Y esto trae aparejado mano de obra que trabaja, que se perfecciona, gente que estudia para poder ocupar esos lugares. Todo esto, en 2010 se ha detenido, en 2011, porque, bueno, la guerra. Entonces digo, millones de esos sirios que han sido forzados a desplazarse a causa del avance de la guerra, del terrorismo dentro de las ciudades y las aldeas, cruzaron fronteras, y las han cruzado como podían, algunos con pasaporte en la mano, y han podido viajar a Europa, a algunos países de América Latina, algunos a la Argentina, algunos otros a otros países del este, y otros, y la gran mayoría, han tenido que salir sin pasaporte, sin ropa, sin nada, o sea, con lo que tenían, porque había que salvar la vida. Cruzaron fronteras, cruzaron mares, se subieron a los gomones, sin saber que ese destino iba a ser fatal para ellos y sus familias. Muchos se ahogaron en el Mediterráneo, y ciudades enteras en Siria quedaron despobladas, sin nada, un fantasma. Cuando cruzan las fronteras se encuentran con ejércitos europeos munidos de armas de guerra.
luchando contra seres humanos que estaban sin nada, con la remera y el pantalón, y a veces acuesta algún chiquito o algún viejito que llevaban en sus espaldas o en sus brazos, nada, no tenían absolutamente nada, ni siquiera tenían un sándwich para poder cruzar esa frontera. Y se encontraban con un ejército con armas de guerra, con perros que estaban especialmente entrenados para atacar seres humanos, con periodistas que le ponían la pierna a los papás para que se tropiecen y caigan. Esto es una imagen que les quedó a todos, ¿no? De esa periodista, creo que es húngara o sí, del este europeo seguramente. Y por supuesto muros, alambrados, todo eso lo tuvieron que cruzar. Y ayer un candidato, por ejemplo, en Estambul, un candidato que a ser gobernador del partido gobernante, que seguramente va a serlo, sale a decir que apenas se le asuma su gestión, el señor este se llama Yaldrim Ben Ali, que apenas asuma su gestión va a expulsar absolutamente a todos los sirios de Estambul. Y esto no es una novedad para la zona esta, sino que ya lo han dicho en Egipto. Tienen que salir algunos ciudadanos a decir, si ustedes expulsan a los sirios, hay un video que se viralizó, si ustedes expulsan a los sirios en Egipto, del Cairo, ¿quiénes van a cocinar esa comida tan rica que a nosotros estos últimos años nos hemos acostumbrado a comer? Pues los egipcios no tienen comida como los otros, tienen algo básico. Lo nuestro es un arte. La comida siria o libanesa es un arte. Bueno, y los negocios en los que los sirios han podido poner en Egipto es un negocio de comida, porque no podían poner otra cosa. Entonces dicen, ¿quiénes son los que van a cocinar esa comida? ¿Quiénes son los que van a hacer el trabajo que ustedes no saben hacer? Porque el sirio es un hombre instruido, calificado como obrero, como trabajador, y hace los trabajos de la construcción o trabajos en la industria, en la tecnología, que el egipcio no lo sabe hacer, porque no ha tenido la formación que ha tenido, la suerte que ha tenido el sirio de formarse. Entonces, los mismos ciudadanos egipcios están presionando, digo, cuando ustedes sepan hacer este tipo de trabajo, ahí los expulsan, pero mientras tanto, si nosotros llegamos a expulsar a todos los sirios que están en el Cairo, nos quedamos como en un desierto, porque nos hemos acostumbrado estos 8 años a comer rica comida, a tener limpieza, fundamentalmente limpieza en los restaurantes, a tener buenos empleados y buenos trabajadores que trabajan. Él mismo decía, 16 horas sin parar. El sirio y la siria es una mujer y un hombre que trabajan sin mirar la hora. Eso lo sabemos todos. O sea, no es que están pendientes de que a las 6 de la tarde se tienen que ir porque terminó la hora de trabajo. Por ahí pueden trabajar más tiempo, se lo tienen que hacer, sin reclamar absolutamente nada a cambio. Bueno, esto es en Egipto, en Jordania están haciendo lo mismo, en el Líbano. El Líbano es como, y Siria son como un solo país. No se enojen los libaneses lo que voy a decir, porque yo también soy hija de un libanés. Somos un solo país. Lo que nos pasa a los sirios, si a mí me lastima en Siria, me voy a curar en Líbano, y si el libanés se le cae la muela, viene a un dentista en Siria, digamos. Es así, es tan fuerte, la relación que tenemos es tan fuerte que ni siquiera las fronteras que nos impusieron allá a principios del siglo XX pudieron con esa relación fuerte que tenemos sirios y libaneses. Y ahora políticos, por supuesto, y por supuesto de alguna población, como es en Norteamérica o como es aquí, que gusta de esas actitudes xenófobas, salen a decir vamos a expulsar a todos los sirios. Pasa lo mismo. ¿Quién va a hacer el trabajo que no hacen los libaneses? Lo hacen los sirios, el obrero que está ahí en la construcción, que uno lo ve cuando uno va al Líbano, lo ve, el trabajo más duro no lo hacen los libaneses, lo hacen los sirios con muy poca paga, un salario muy bajo, pero lo necesitan. Bueno, esto es a nivel internacional lo que está pasando con los migrantes, con los refugiados. De todas maneras,
Siria se está recomponiendo. Le va a faltar un tiempo, pero Siria se está recomponiendo y están volviendo también. Miles de personas están volviendo a Siria, especialmente los que están en los campos, en esos campos que no son campos de refugiados, son campos de concentración donde hubo a lo largo de estos 8 años trata de personas, venta de niñas de 14 años a esos viejos, perdón con la expresión, o sea, yo también soy vieja, pero a esa gente grande de años que vienen con $500 a comprarse una niña de 14 años en los campos de refugiados. Y esos niños están solos. Y ahí, por supuesto, están esos que utilizan, ¿no? Esos comerciantes que venden a esos niños. Esto pasó en el Zatari, en Jordania, en el campo de refugiados, en el Líbano, en los campos de refugiados de Arsal y de Trablos, en Egipto, en Turquía que ha montado un campo de refugiados, y vuelvo a insistir, campos de concentración, antes que comience la guerra. O sea, ya estaba todo planificado para desplazar a los sirios de su país y llevarlos a esos lugares donde lo que hay es un trato deshumanizado, un trato infrahumano hacia esos seres humanos. Bueno, esto se va a revertir porque Siria se está reconstruyendo de a poquito, falta, por supuesto, pero se está reconstruyendo y lo van a hacer los sirios que se han ido, que vuelven, los sirios que están adentro y que no se fueron y que aguantaron estos 8 años, y por supuesto los inmigrantes, como yo, como todos ustedes que me están escuchando, todos, absolutamente todos, tenemos que ayudar, tenemos que ayudar a que se reconstruya por ahí por un granito de arena. Yo no digo que nadie va a ir a invertir, por supuesto acá en la Argentina no tenemos la posibilidad, pero de invertir, algunos sí, de otros países sí, invertir, construir, poner sus locales, sus industrias. Seguramente habrá posibilidades, y muchas, de parte de las políticas que van a implementar en Siria para que vuelvan los capitales sirios a Siria. Esto sin duda va a ser así, pero que los inmigrantes, los desplazados sirios, van a volver porque su honor no se mancha.